constitucionales. El doctor Luis Ávila Lizán es abogado de los tribunales de la República, obtenido su título en la Universidad Católica de Quito. Es magíster en Derecho Constitucional, obtenido su título en la Universidad Andina Simón Bolívar. Diplomado en Pluralismo Jurídico y Justicia Indígena, obtenido su título en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene también un diplomado en el Instituto Wallenberg de Suecia. Actualmente es asesor del Defensor Público General de la Nación, docente de Derecho Constitucional en varias universidades del país, varias publicaciones individuales y colectivas en materia constitucional y de derechos humanos, seminarista reconocido nacional e internacional. Para todos ustedes recibamos con un fortísimo aplauso al doctor Luis Ávila Lizán. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Tengo una vez más el honor de estar en esta ciudad tan bella, ciudad constituyente, como lo dije hace algún tiempo que vine acá a Roma. Con orgullo constituyente, aquí se hizo la primera asamblea constituyente y la primera constitución del Ecuador. Creo yo que en gran medida los temas constitucionales tienen mucha cabida en un lugar donde creo que hay esa tradición enorme de discutir temas constitucionales. Bien, en la ponencia que he traído preparada para ustedes, le he titulado Estado Constitucional de Derechos, ¿sí?, y Garantismo, a propósito de Principia Iuris. Quiero esta ponencia dedicarlo, por supuesto, a esta hermosa ciudad de Riobamba y al ideal de la justicia, o como diría yo, a la realidad de la justicia. Fíjense, hay un libro que llegó a Ecuador, muy poco conocido, que se llama Principia Iuris. No sé si ustedes lo han escuchado, no sé si ustedes lo han leído, lo han mirado un poco. Es un libro de tres tomos, ¿sí? El uno que es sobre teoría del derecho, el segundo sobre teoría de la democracia, y el tercero que es una aplicación pragmática de los dos libros anteriores. ¿Sí? El título de esta obra se llama Principia Iuris. Su autor es Luigi Ferrarioli. Lo que yo quiero hacer en esta ponencia es explicarles a ustedes y contarles cuál es, desde mi perspectiva, la aplicación de algunas categorías que trae este libro, ¿sí?, muy famoso, muy difundido, pero muy poco leído en el caso ecuatoriano, para poder entender la implementación y por qué el Estado constitucional termina siendo o debería ser transformador en la reforma del 2008. ¿Sí? Fíjense que hoy día se habla con mucha ligereza el tema del Estado constitucional, cuando en el 98 hablábamos del Estado social de derecho y en su momento se habló del Estado de derecho, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña distinción respecto de esas diferencias. Sin embargo, el gran paradigma unificador de la nueva Constitución de 2008 fue esta idea de Estado constitucional. Lo que quiero demostrar al final de esta ponencia es que ese concepto, ese discurso del Estado constitucional y el garantismo, como dos elementos intrínsecamente comunicados, permitieron dar coherencia al texto constitucional. ¿Sí? Si no, no se puede entender, por ejemplo, que en el mismo texto constitucional tengamos una parte de planificación y tengamos una parte que habla de política de mercado. ¿Sí? No se puede entender, por ejemplo, por qué en la Constitución se habla una parte sobre desarrollo, ¿sí?, desarrollo endógeno, dicen en algunas partes de la Constitución, y en otra parte habla de suma causa. Inclusive, si vemos el plexo de derechos, hay derechos que garantizan las libertades, pero al mismo tiempo garantizan la intervención del Estado en determinadas condiciones. ¿Sí? ¿Cómo tiene coherencia eso? Lo que quiero demostrar a partir de esta ponencia es que este discurso, Estado constitucional, garantismo, permitió justamente dar la coherencia que necesitaba el texto. Es decir, para eso sirvió, ¿sí?, más allá de las teorías, más allá de la naturaleza que se estudia de esas instituciones en la universidad. Quisiera en la primera parte hablar un poco de este discurso del neoconstitucionalismo
como neoconservadismo, garantismo, como ustedes le quieran ver, en realidad son sinónimos, como discurso que tuvo mucha fuerza en el proceso constituyente, para qué sirvió, y particularmente explicar qué tiene que ver eso con este libro famoso de Ferrajoli que se llama Principia Iuris. ¿Sí? La segunda cuestión es establecer esas categorías que he tomado el libro Principia Iuris, que son 3 categorías, que puede sonar un poquito denso, pero bueno, voy a tratar de ser muy explícito, ¿no? al momento de explicar esto. La primera categoría que él la llama la semántica, que se refiere al lenguaje y cómo el lenguaje puede transformar. La segunda categoría que es la pragmática y cómo la decisión de los agentes políticos en un proceso constituyente pueden dar forma a las instituciones. Y la tercera que es la sintáctica, que se refiere a cuál es el futuro de la Constitución. ¿Sí? He tomado esas tres categorías para poder explicar esta idea del Estado constitucional y el garantismo, ¿sí? Como discurso emancipador, discurso unificador del proceso constituyente y de la propia Constitución de 2008. Si ustedes se fijan, esa idea de, por un lado, semántica, pragmática, sintáctica, recuerda muchísimo al esquema hegeliano, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? La tesis, la antítesis y la tesis. ¿Sí? Perdón, hipótesis, antítesis y tesis. ¿Se acuerdan? Ese esquema racional yo creo que de alguna manera gobierna el mundo. Es decir, tenemos una sociedad que se presume es justa, esa es la hipótesis. La antítesis, ¿sí? Que es la desigualdad social. No es una sociedad igualitaria, es totalmente desigual. Esa es la antítesis. ¿Cuál es la síntesis? Según Hegel, era el Estado de Derecho. Según Marx, era la revolución. ¿Sí? De alguna manera, Ferrajoli también conserva este esquema de pensamiento hegeliano, pero le llama de otra manera: semántica, pragmática y sintáctica. ¿Sí? Yo sé que los términos a veces son un poquito complejos, pero la idea que yo quería ubicar en ustedes es esa idea metafórica general de la historia para poder entender el modelo que está fijando Ferrajoli en su libro Principia Iuris. La última cosa que haré es esbozar unas cuantas conclusiones respecto de cuáles me parecen a mí que son los grandes retos que se generan para el Estado constitucional y cuáles son sus límites. ¿Sí? La primera cuestión es explicar esta idea del neoconstitucionalismo garantismo. Ustedes posiblemente lo escuchan en la academia, donde se estudia mucho, inclusive en el pregrado, ¿sí? Esta idea del neoconstitucionalismo y el garantismo, ¿no? Creo que son sinónimos, quieren ustedes, a pesar de que podría decir que el garantismo tuvo su origen más bien en teorías penales, ¿no? La teoría de Barata, la teoría del mismo Ferrajoli, ¿sí? Y que luego tuvo una especie de extensión hacia el sistema político, como teoría política, ¿sí? Sin embargo, ustedes se dan cuenta que en el fondo, neoconstitucionalismo y garantismo son dos conceptos que, aunque distintos, están vinculados. ¿Sí? Como les decía en un momento inicial, el texto constitucional no tendría ninguna coherencia si no fuera por el discurso unificador del neoconstitucionalismo y garantismo. ¿Sí? Todo lo neo siempre fue considerado como novedoso, ¿no? Ustedes recuerdan esa palabra neoliberalismo. ¿Sí? Por esa razón, inclusive, originalmente, cuando estuvo el proceso constituyente iniciándose, se evitó hablar de neoconstitucionalismo. Decían, no, pues neoconstitucionalismo como neoliberalismo. Entonces, como estábamos en un proceso, al menos formalmente, de izquierda, pues entonces la idea era evitar un poco esta idea que evocaba a la idea de neoliberal. Entonces, más se utilizó el concepto de garantismo y como su principal herramienta, el Estado constitucional. ¿Sí? Muy poco se discutió en el Ecuador qué significaba el paso del Estado liberal al Estado constitucional. Apenas hay un artículo que lo publica Ramiro Ávila, que justamente se llama Estado Constitucional de Derecho y Justicia, que creo que es el único artículo que, curiosamente, a pesar de que estamos en épocas en que el Estado ha retornado con mayor importancia y con mayor fuerza, y sin embargo, este creo que es uno de los pocos artículos que se han escrito sobre la naturaleza del Estado, ¿sí? En esta nueva Constitución. Ramiro, en este artículo, lo que enfoca es el paso del Estado liberal al Estado constitucional, ¿sí? Una gran agenda del proceso constituyente fue justamente eso. Los constituyentes dijeron, nosotros queremos negar el Estado constitucional, el Estado liberal, porque el Estado liberal ha permitido desigualdades sociales, ¿sí? Entonces, el antídoto para ese Estado liberal significó el Estado constitucional. Se lo presentó como algo distinto, como una superación del Estado clásico liberal, ¿sí? Sin embargo, como vamos a ver en las conclusiones, en realidad el Estado constitucional tiene mucho de liberal, ¿sí? ¿Qué entendemos por el Estado liberal? ¿No?
puede ser una palabra un poco compleja para los abogados y abogadas. El Estado liberal es un Estado fundamentado en la protección de las libertades, básicamente. Es un Estado abstencionista. Es un Estado que le denominaron en su momento un Estado policía. ¿Sí? Es un Estado clásico, el Estado de la Revolución Francesa. Es el Estado de derecho clásico. ¿Sí? Es un Estado gobernado por leyes, no por hombres, como se llama aquí. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es un Estado abstencionista. No interviene en el mercado se hace cargo de todo, y lo único que tiene que garantizar es la libertad, particularmente la libertad de propiedad. ¿Sí? Básicamente la libertad de propiedad. Si ustedes revisan, por ejemplo, el famoso texto de John Locke que se llama El discurso sobre la libertad política, ¿sí? John Locke dice una cosa que hoy día lo que se dicen o lo que llaman neoliberales no quieren admitir. Dice allí que el Estado, según Locke, ¿sí?, está pensado solamente para proteger la propiedad, ¿sí? Y en lo que no lo debe proteger, tiene que garantizar la libertad absoluta que, desde el concepto lockeano, que luego se repite en Rousseau, que luego también se repite en otros autores clásicos de esa época, se llamó Estado de naturaleza. El Estado de naturaleza es el estado de total libertad, donde el Estado no tenía por qué inmiscuirse, ¿sí? Solamente debería intervenir cuando el Estado advirtiera que hay un conflicto entre propietarios, ¿sí? Pensemos que al final del siglo XIX, quienes tenían propiedad, no éramos todos los que estamos en este territorio, sino que eran 3 o 4 personas, 3 o 4 familias, en un estado semifeudal, ¿no? En América Latina, ese Estado liberal tuvo otras connotaciones. Ustedes van a ver que hay muchos autores de ciencias políticas que dicen que en América Latina nunca había un Estado liberal, ¿sí? Hay un Estado nuevo civil senatario, ustedes ven hoy día, por ejemplo, las autoridades mueven a los funcionarios a su antojo, ¿sí? Las políticas públicas no existen, sino en el estómago de los técnicos que están trabajando en esa institución, con la autoridad, mientras estén allí, pero luego que se van, no hay ninguna estructura que quede. Es decir, según alguna gente, no hay Estado liberal, hay una especie de Estado abandonado, de Estado hacendatario, ¿no? Eso es indiscutible. Sin embargo, el Estado liberal como discurso en América Latina fue construido como un Estado propietarista y exclusionista, ¿sí? No solamente en Ecuador, en todas partes de América Latina, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, en todas partes. El Estado liberal fue un sinónimo, como discurso, ¿sí?, de un Estado propietarista, un Estado injusto. Y si le añadimos este mote de neoliberal, pues también sería un Estado neoliberal. Un Estado liberal, un Estado neoliberal. A partir de este contexto político que más o menos lo explicaba en un esbozo, ¿no?, aparece esta idea de neoconstitucionalismo, ¿sí?, como una idea novedosa, el garantismo, como la necesidad de que el Estado no solamente se abstenga, sino que también intervenga, particularmente en temas de derechos sociales, ¿sí?, y como elemento central las garantías, ¿no?, garantías que teníamos desde 1996, pero que en el caso del 2008 no solo que se reformularon, ¿no?, sino que además se estableció como un sistema mucho más coherente, al menos en teoría porque en la práctica ustedes ven que tenemos muchos problemas, ¿sí?, para poder hacer que cualquier ciudadano pueda exigirle al Estado, ¿sí?, que cumpla su obligación positiva de garantizar derechos, ¿sí? Un Estado liberal siempre estuvo fundamentado en esta idea de obligación negativa, dejar hacer, es decir, dejar de matar, dejar de torturar, dejar de desaparecer, ¿sí? Pero el Estado constitucional es un Estado interventor. Había cuentas este gran déficit de intervención política del Estado en América Latina, ¿sí?, que está pensado en la necesidad de garantizar también obligación positiva. Sí, por supuesto, la libertad también, pero al mismo tiempo también los intereses sociales, la bienestar social, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos nosotros de libertades, de obligación negativa, ¿sí?, se da cuenta que es políticamente aceptable, ¿sí? Un Estado que hace unos 20 años tenía un aparato represor como el SIC-10, ¿sí?, tenía como 4 aparatos de élite que ganaban muchísimo dinero para poder perseguir a los opositores. Pues si un Estado se abstiene de hacer eso, pues eso significa que ese dinero se invertirá en escuelas, en el sueldo de los burócratas, o en parques, o en explotar el mismo, o sea, lo que ustedes quieran, ¿sí? Sin embargo, fíjense, eso es políticamente rentable. El Estado ahorra dinero y es una política que llega a muchísima gente, porque la libertad es un valor muy preciado en cualquier sociedad, ¿sí? Pero cuando hablamos de obligación positiva y de garantía de derechos sociales, en América Latina ha habido un enorme déficit. Bueno, no solo en América Latina, en el mundo entero, ¿sí? Porque cuando un Estado tiene que intervenir, tiene que priorizar la inversión, tiene que establecer a quién va a dar la plata, ¿sí? Y eso significa politizar la decisión, ¿sí? Por esta razón es que ustedes van a ver que después de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ¿sí?, aparecen un sinnúmero de protocolos y tratados
que están pensando que los únicos que son derechos son los derechos civiles y no los derechos políticos, perdón, los derechos sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen allí que sería imposible someter a los estados a la obligación de garantizar ciertas prerrogativas cuando no tienen recursos. Por eso, es que ustedes van a ver que el Protocolo de Derechos Económicos y Salud Cultural dice allí que los estados están obligados a esos derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, solamente en la medida de los recursos disponibles. ¿Sí? Entonces, en el caso ecuatoriano, en América Latina, los estados tienen que privilegiar o priorizar gasto e inversión. Imagínense a dónde iba esa inversión, a la deuda externa y al bolsillo de 4 empresas y 4 familias en nuestros países. ¿Sí? Entonces, por esta razón, es mucho más complejo garantizar derechos sociales. Pero ante este déficit, el antídoto fue pensado desde este concepto de Estado constitucional garantismo, ¿sí? Como las garantías, las herramientas que van a permitir al ciudadano le obliga le obliga al Estado a cumplir esas prerrogativas, ¿sí? Y esta idea de medio constitucionalismo, ¿no? En este contexto político, aparece en Ecuador hace un par de años este libro que quería comentar a ustedes que se llama Principia Iuris. ¿Sí? Libro que, fíjense, llega a Ecuador como muchas cosas de manera muy tardía. Fíjense, otro día una cosa anecdótica. Aquí en Ecuador no hemos leído Kelsen. Pero el único texto que tenemos en la Universidad Católica, que también tenemos en Andina, es un texto de 1975. ¿Sí? Que a su vez es la traducción del libro casi original de 1972. ¿Sí? El 32, que se publica Teoría Pura del Derecho, y la primera traducción en español la hacen en 75 para España, y es la única versión que conocemos acá. ¿Se imaginan lo grave que es eso? Es grave porque Kelsen no mantiene muchas de sus cosas y postulados que planteaban en Teoría Pura del Derecho en la edición de 1986, que nunca nos llegó. ¿Sí? Igual pasa con Principia Iuris. Principia Iuris apareció en los años 90, en su versión original en italiano. La primera versión en español fue en el 96, que se difundió en toda Europa, en habla hispana, bueno, en muchos idiomas, Principia Iuris, ¿sí? Y Ecuador recién llegó hace un par de años, ¿no? Es decir, muy posiblemente, y a propósito de esto, esta ponencia que les estoy comentando ahora, se presentó un homenaje a Ferrayoli que hizo en Barranquilla y del cual me invitaron, ¿no? Entonces yo comentaba con esto con Ferrayoli y me decía, mira, muchas de las cosas que tú estás comentando aquí ya no son ciertas desde mi perspectiva, han sido modificadas. Estoy por sacar una versión nueva de Principia Iuris, ¿sí? Y posiblemente ojalá le llegue inmediatamente, no le llegue después de 15 años. Principia Iuris tiene dos virtudes importantes para poder entender esta idea del Estado funcional. Primero, trata de hacer una especie de sistema, de modelo teórico para poder entender el Estado funcional. Eso no hay en ninguna parte, ¿sí? Porque ustedes van a ver que hay un montón de autores como Pedro Sanchís, Robert Alexis, y cada uno se dedica una partecita, ¿no? La entidad de los derechos fundamentales, el tema de la cooperación, cosas pequeñitas que son importantes, pero que no constituyen un sistema teórico que pueda dar coherencia al Estado funcional, a la democracia constitucional como tal. ¿Sí? Y entonces, una de las principales características del Principia Iuris es que, desde la perspectiva de Ferrayoli, significa una propuesta teórica como modelo para poder entender este cambio del Estado liberal al Estado constitucional. ¿Sí? La segunda idea que tiene el Principia Iuris, que es importante para lo que vamos a ver ahora, es que ese fundamento para poder construir ese modelo es esta idea de la democracia sustancial. ¿Sí? La idea central que ustedes van a ver que aparece en el Principia Iuris, por supuesto, no aparece únicamente aquí, aparece en libros anteriores de Ferrayoli, La Ley del Más Débil, Derecho y Razón, y todos los libros que ustedes quieran leer de este autor italiano. Sin embargo, la novedad es que aquí en este texto Principia Iuris aparece como un modelo teórico, ¿sí? Es decir, un sistema que trata de explicar de alguna manera la realidad. ¿Sí? Y la idea central es esta idea de la democracia sustancial. Para Ferrayoli, lo que explica la emergencia del Estado constitucional en la contemporaneidad, ojo que Ferrayoli escribe para Europa, no escribe para América Latina, él está pensando que el Estado constitucional aparece como una respuesta ante el fracaso del Estado de bienestar. ¿Sí? El Estado de bienestar, que fue importante para poder reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con ejecutivos muy activos, ¿sí? O sea, muy queridos, con muchas políticas sociales, de vivienda, de educación, de salud, de seguridad social, entró en los años 80 en un colapso, ¿sí? Enormes gastos, enormes déficits, y también fueron afectados por estas medidas que hoy día llaman de ajuste estructural o medidas neoliberales. ¿Sí? El estado de bienestar en Europa se está desarticulando.
¿sí? Y entonces, ante la desarticulación del estado de bienestar en Europa, el Estado funcional aparece con las garantías a la cabeza, con una posibilidad de poder darle sentido a los nuevos derechos de la gente, ¿sí? Porque fíjense ustedes, en un Estado liberal, la base fundamental son los partidos. En un Estado de bienestar, la base es un solo partido de un líder, ¿sí? Pero en un Estado funcional, al menos en principio, se esperaría, lo vamos a ver más adelante, que hay problemas muchísimos enormes. La idea es que sería el ciudadano frente al Estado, a través de esta herramienta llamada garantías, en principio, que lo obligaría al Estado a garantizar sus intereses, ¿sí? No ya los partidos, ya no el sindicato, ya no el líder, el ciudadano común y corriente, ¿no? Por eso tiene problemas, como vamos a ver ahora. Y entonces, Ferrajoli toma esta idea de la democracia sustancial porque está pensando en dos cosas fundamentales. Primero, que el derecho es un límite para el poder, eso no es nuevo, ¿no? Ustedes lo van a ver en Montesquieu, lo van a ver también en Kelsen, ¿sí? En esa famosa obra que se llama ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, que es de los años 30 también. Pero el elemento fundamental, el elemento nuevo que agrega Ferrajoli, esa idea de que el derecho es un límite para el poder, ¿sí? Es que dice él que hay algo que construye la sustancia para limitar ese poder. ¿Y cuál es la sustancia? La Constitución, ¿sí? Ese es el elemento nuevo, ¿no? Parece una cosa así como una verdad de perogrullo. Pero fíjense que esa reflexión no tiene todavía efectos prácticos en el caso ecuatoriano, e inclusive a nivel teórico todavía hay muchísimos vacíos, ¿no? Sin embargo, el gran aporte de Ferrajoli en esta idea es que Principia Iuris establece como la democracia sustancial como el espacio que a través de la Constitución permite limitar el poder del Estado, el poder de los particulares también, ¿sí? Es un límite sustancial. En ese sentido, toda la Constitución es sustancia, toda la Constitución está hecha para limitar la posible vulneración de derechos del Estado frente a los ciudadanos, ¿sí? Pero fíjense ustedes que este discurso del neoconstitucionalismo que tenemos en el Ecuador, digo discurso, porque no es nada más que eso, o sea, no hay teorizaciones respecto del neoconstitucionalismo. Vino a tener, tomó este concepto de Estado constitucional, igual de manera discursiva, porque se creía que era una forma importante de poder negar o de superar el Estado liberal. ¿Sí? Eso ya lo he repetido algunas veces. Pero el elemento central que quería destacar aquí es que el neoconstitucionalismo fue en definitiva una respuesta latinoamericana para los problemas latinoamericanos, ¿sí? Ojo, que no estoy diciendo que el neoconstitucionalismo sea una teoría, ni que sea una cuestión acabada, ni que sea lo mejor. De hecho, yo creo que tiene un montón de problemas, inclusive como práctica y como discurso. Sin embargo, significó en su momento una respuesta para poder llenar el vacío que había dejado las fallas o el fracaso del Estado liberal en América Latina, de la sociedad política en su conjunto, ¿sí? Entonces, este discurso del neoconstitucionalismo, que ustedes se pueden revisar, en realidad se construyó a partir de un par de reuniones que organizó Miguel Carbonell, que es una persona, es un académico de la UNAM, que trabaja para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y este señor hizo dos eventos donde concitó la atención e invitó a un montón de académicos europeos. La idea era poder entender qué estaba pasando con los procesos constitucionales en los años 90, ¿sí? En América Latina. Trajeron a Ferrajoli, a Gabriel Alessi, trajeron a Pizarro, que en realidad es argentino, pero vive en España, trajeron a Agostini, bueno, a los grandes íconos de esta idea, de este discurso llamado neoconstitucionalismo, ¿sí? Y en esas dos reuniones decían cómo explicamos estos procesos nuevos de reforma en América Latina. Recuerden ustedes que en los años 90 hay reformas en Venezuela, que es de otro tipo, que están más bien emparentadas con los nuevos procesos que estamos viendo en la primera década de este siglo. Pero también tienen ustedes el procesos de reforma en Perú, en el 93, 94 en Bolivia, en Ecuador en el 98, ¿sí? En Paraguay en el 96, Costa Rica en el 97, Argentina en el 94, México en el 94, bueno, y así podríamos dar un listado enorme de las reformas que se dieron. ¿A qué respondían esas reformas? ¿No? Si ustedes ven, respondían de buena medida a una especie de reconstrucción democrática a partir de que cayó el muro de Berlín y ya el socialismo era un peligro, ¿no? Sin embargo, la perspectiva de los teóricos era que había que explicar de manera novedosa estos fenómenos que le llamaban ellos neoconstitucionalismo, ¿sí? Decían, están creándose unos tribunales que están fallando sobre los casos concretos para garantizar derechos, están anulando leyes, hay ciertas sentencias interesantes, hay estados que comienzan a garantizar derechos sociales,
hay políticas interesantes, entonces la única manera de poderle dar explicación a eso es el neofuncionalismo. ¿Sí? Neofuncionalismo que ni siquiera se le ocurrió a Guastini ni a Ferraioli, se le ocurrió a un estudiante de Guastini que se llamaba Andrea Puzzolo, que está haciendo una tesis de grado, y ella, para tratar de explicar lo que pasaba en Europa, ¿sí?, lo que estaba pasando con la crisis del estado de bienestar y la emergencia de las garantías, le llamó a eso neofuncionalismo. Esa misma teoría de neofuncionalismo en Europa se trasplantó al caso ecuatoriano, por supuesto, con otro significado. Por eso muchas de las cosas que se discuten en el Ecuador alrededor del neofuncionalismo son una falsedad. Porque el neofuncionalismo como discurso generado en Europa no responde necesariamente a las categorías y a los procesos políticos de América Latina. Sin embargo, como les decía, esta idea neofuncionalismo, garantismo, Estado funcional, sirvió como un discurso cohesionador de la Constitución de 2008. Solo así se entiende que consista en la planificación, con la intervención del mercado, con las libertades políticas, con la intervención política y política social. Solamente se entiende a partir de esta idea del Estado constitucional. Por una razón básica, que es casi de sentido común. Mi estudiante alguna vez me preguntaba, pero ¿cómo le puede seguir usted al Estado, ¿sí?, que garantice determinado interés cuando hay otros intereses que son más valiosos? ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Si una persona que es enferma de VIH-Sida, ¿sí?, necesita los retrovirales, o una mujer que quiere hacerse implantes de mamas y quiere que el sistema público se lo garantice, ¿sí?, frente a los niños que están en las calles, ¿sí?, a las mujeres violentadas, frente a los basurales que hay alrededor de las ciudades, se pregunta a la gente, preguntaban a los estudiantes, ¿este Estado funcional cómo va a ser posible que garantice estos derechos a esta gente mientras coexistan las otras injusticias? El Estado funcional sin ellos es muy injusto. Yo les decía a ellos una cosa que quiero que ustedes se graben. El Estado funcional no es un Estado mínimo, es un Estado máximo. El Estado funcional, al menos en principio, no tiene por qué priorizar ningún interés. Todos los intereses son válidos. Por supuesto, hay que ser pragmático, o sea, hay ciertos intereses y ciertas decisiones que son necesarias tomar en determinados momentos. Si el país está inundando, posiblemente sería mucho mejor gastar en salvar gente que en abrir gabinetes para la gente pobre, gabinetes de belleza, me refiero, ¿sí? Por supuesto, tiene que priorizar, pero en principio, en abstracto, el Estado funcional no tiene por qué priorizar. Tan importante es el interés de la persona que está solicitando, que necesita colgar la ropa y se garantice el derecho, ¿sí?, como la persona que se droga en las calles y que esté presionizado y que está totalmente desconocido del sistema político y social. El Estado funcional entonces se pensó como esta idea de Estado máximo, no un Estado mínimo. El Estado liberal es un Estado mínimo. El Estado mínimo que dice primero la deuda externa, después dinero para la Cámara de Comercio y lo que sobre para el pueblo, ¿no? Este Estado constitucional se pensaba que podía ser, a partir de las garantías, un Estado que no tenga por qué priorizar. Y si hubiese una duda sobre qué priorizar, para eso estaría el Poder Judicial, los jueces, para a través de las garantías poder establecer en el caso concreto qué medidas tiene que aplicarse para poder resolver un caso donde hay una ausencia de política pública o una vulneración de derechos por una política específica. ¿Sí? La siguiente cuestión que quiero hacer es aplicar justamente estas tres categorías de principio juris para explicar algunos significados concretos del proceso constituyente a partir de esta idea de Estado constitucional, Estado más. ¿Sí? A partir de estas tres categorías que las recuerden, ¿no? Medias complejitas en su dominación, pero les voy a decir que no son tan complejas. Semántica, el lenguaje; pragmática, que es la decisión política; y sintáctica, que es el más allá, son las estructuras, ¿sí? Hacia dónde iría el Estado constitucional, ¿sí? Desde el punto de vista de la semántica, ustedes pueden ver que el proceso constituyente trajo dos cosas importantísimas, ¿sí?, que pasaron muy de alto, pero los libros son reveladores. La primera cuestión, muy criticada por muchos sectores conservadores en Ecuador, fue el tema de la clasificación de los derechos, el orden de los derechos, ¿sí? Esto no es una discusión nueva. En el 68 también se discutió lo mismo. Se dijo que primero tienen que estar los derechos liberales porque las libertades son muy importantes. El derecho a la vida, primerito, porque como claro, el derecho a la vida está mucho más cerca del sentido común, pues entonces piensa que es lo más importante. Sin embargo, hay muchas prestaciones que componen el derecho a la vida. El derecho a la vida no solamente es existir o tener bienestar social, sino tal vez otras prestaciones adicionales. En el 2008 se volvió a discutir lo mismo, ¿sí? Pero aquí la variante
que se hizo fue bastante, si quieren ustedes, revolucionario, ¿sí? Desde el punto de vista del lenguaje. No solamente que se pusieron los derechos sociales al inicio, sino que además hay una clasificación bastante interesante enlazada con los nuevos esquemas teóricos y sociales que está planteando la Constitución 2008. Pues ustedes ven una parte que dice derechos del buen vivir, ¿sí? Donde no solamente están los derechos sociales, ¿sí? Hay un artículo muy interesante de una colega que ahora está trabajando, está estudiando en Harvard, Carolina Silva, muy joven y muy talentosa, está haciendo su doctorado ya, está en un grupo de él y está estudiando el mundo, ¿sí? Ella decía que justamente los derechos sociales no son sinónimos de suma causa, derechos de suma causa, que puede ser entendido sí, en gran medida. Ustedes van a ver que toda la parte que en la que se desarrolla los derechos de suma causa, ¿sí? Donde pueden vivir, van a ver que ahí están los derechos sociales a la cabeza, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, primordial, ¿sí? Pero hay otros derechos también que no necesariamente están pensados desde el punto de vista bienestar, ¿sí? Hay derechos específicos a la intimidad, derechos específicos al desarrollo colectivo, los derechos colectivos que tienen un enorme espacio en la Constitución. Y ustedes ven que al final de toda la clasificación están los derechos que tienen que ver con las libertades, ¿no? Está el derecho, se llaman derechos de libertad y derechos de participación política. ¿Sí? Están al final, ¿sí? Lo que se hizo fue dar la vuelta. Los textos constitucionales ecuatorianos siempre pusieron al inicio, ¿sí? Al inicio los derechos civiles. Alguien puede pensar que tiene un cambio muy formal que posiblemente no trae ninguna cola, ¿sí? Pero miren, o sea, nuestros países son muy formales. Ustedes se dan cuenta, en el tema de ciencia política, quien va a primero en la lista y quien gana las elecciones. ¿Ya? Así de sencillo. Hay un montón de estudios que hacen eso. Es decir, la lucha de los actores políticos en el Ecuador, en las listas, está al inicio de la lista. Los votos no tienen ninguna oportunidad. ¿Sí? A veces se rompe esa lógica de que está en último lugar, pero eso es una excepción. La gente vota por primero que ve. En la lógica estructural del derecho ecuatoriano, que estén los derechos al inicio, se esperaba que fuera transformador. ¿Sí? Pero como vamos a ver, eso no es suficiente. La segunda cuestión que también tiene que ver con esta idea de la semántica en la Constitución a partir de esta idea de Estado constitucional, ¿sí? Es esta idea del lenguaje de género. El lenguaje de género, el lenguaje inclusivo, no solamente de género, ¿no? Dice, por ejemplo, dice nacionalidades, pueblos, comunidades, etcétera. Niños, niñas, personas adultas mayores. ¿Sí? Hubo un afinamiento tal que en un momento dado había unas discusiones bizantinas, por ejemplo, por no pongamos ancianos, pongamos personas adultas mayores, no, pongamos a personas adultas mayores en proceso de integración. Bueno, hubo un montón de discusiones alrededor del lenguaje. Pero lo importante, me parece a mí, desde el punto de vista político, es que este lenguaje logró visibilizar a los colectivos, eso es muy importante, ¿sí? Y les dio presencia en el proceso constituyente, lo cual también fue realmente importante, ¿sí? Le dio una naturaleza democrática al proceso, ¿sí? El lenguaje, bueno, ustedes pueden leer muchas teorías, siempre se pensó que el lenguaje es neutro, ¿ya? Si yo digo perro, pues perro en todas partes del mundo, ¿sí? Pero en perspectivas postmodernistas, el lenguaje constituye realidades, ¿sí? Es decir, el uso de determinados lenguajes va constituyendo realidades. Por ejemplo, disculpen lo que voy a decir, ¿no? Se dice, por ejemplo, hombre público es un funcionario, una autoridad, mujer pública, prostituta. ¿Sí? O sea, el lenguaje va construyendo de alguna manera realidad. Eso permitió, como les digo, en el proceso constituyente, permitió la participación de un sinnúmero de colectivos y la visibilidad de los colectivos, que no se conocían. ¿Sí? Personas que tienen enfermedades catastróficas, ¿cuándo se conoció eso en el país? ¿Sí? Personas de diversidad sexual distinta, ¿sí? Los LGBTI, todas las iniciales que siguen aumentando. ¿Sí? Entonces, eso posicionó el proceso constituyente dándole un contenido distinto del Estado constitucional. Luego vamos a ver en las conclusiones que no es suficiente, ¿no? Me parece que desde el punto de vista semántico, la Constitución dio un giro lingüístico importante, ¿sí? Importantísimo, que en definitiva explicaba que la categoría territorial está fijando sustancialmente el poder, pero a partir de un nuevo lenguaje de derechos. Eso es importante, ¿sí? La segunda cuestión, la pragmática, ¿sí? El espacio de decisión política. Fíjense que uno de los elementos centrales de la reforma política fue el fenómeno de la participación. ¿Sí? Participación que hoy día es más formal, ¿no? Casi que el Consejo de Participación es un organizador de concursos públicos, ¿no? Para ingresos de los funcionarios públicos. Pero originalmente se pensó que podía ser otra cosa,
¿sí? Se pensó que podía ser un espacio permanente donde la gente, sin agremiación y sin partidos, pudiera pasar a decidir las políticas del Estado, las políticas de la sociedad, ¿sí? Hubo muchas perspectivas, yo mantuve una perspectiva muy radical, me invitaron a ver alguna vez a algún evento, nunca más me volví a invitar, por cierto, después de lo que dije, porque dije que la participación, como democracia directa, tenía que pensarse en la idea de movilización permanente de la gente, a través de grupos organizados. Estaba hablando en otras palabras de los famosos CDR. Nunca más me volví a invitar sobre eso, ¿no? Me pareció demasiado radical. Pero la pragmática, ¿sí? Desde el punto de vista constitucional, desde la categoría ferroviariana, la participación tuvo dos cosas importantes. Primero, la participación para la exigibilidad de las garantías, ¿sí? Y la participación para el control de los poderes, ¿sí? En el tema que nos interesa, que es más vinculado al tema de los abogados, fíjense que el proceso constitucional vino a romper justamente esa lejanía que existe de los tribunales y jueces frente a los conflictos que se les plantean. ¿Sí? Digo al principio, estoy hablando también de teoría, muchas de esas cosas no se cumplen todavía. Por eso ustedes ven ahí que el proceso constitucional plantea audiencias públicas, ¿sí? Plantea oralidad, plantea que no se necesita la firma de un abogado, abre la legitimación procesal hasta el infinito. Cualquier persona puede presentar una acción de garantía sin necesidad de ser la persona afectada, ¿sí? Es decir, si hay un derrame en el IPT, en Xtingo, que es el que tiene más petróleo, si se degrega el petróleo allí, entonces yo, que vivo en Quito, podría plantear a Fibrobamba un recurso de una medida cautelar para evitar que se siga explotando. En principio digo, ¿no? Sigo diciendo en principio, esto ya es como el país de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces eso no funciona. Pues entonces, se esperaba que cualquier persona pudiera activar el sistema, y por supuesto el sistema luego reconociera quién fue violado en su derecho y que se le repare. Esa era la lógica, ¿sí? Pero esa apertura tan grande del proceso de la legitimación procesal tiene sus problemas. El Estado plantea hoy día también acciones de garantía. El Estado plantea acciones integrales de protección, ¿sí? Es decir, el Estado se convierte en víctima, se convierte en titular de derechos constitucionales, de derechos humanos. Nada más absurdo que eso, ¿ya? Yo acepto que en el discurso político algunos políticos digan que es el derecho del Estado. Por supuesto, el Estado tiene una intelequia jurídica que tiene derechos subjetivos, porque contrata, porque establece ciertas relaciones jurídicas, pero a nivel subjetivo sí, pero no puede ser sujeto, no puede ser titular de derechos humanos, ¿sí? No puede ser titular de derechos subjetivos constitucionales, bajo ninguna perspectiva. Sin embargo, en Ecuador eso ocurre, ¿sí? Se esperaba que a partir de esas garantías, con esta enorme legitimación procesal, provocara una verdadera avalancha de garantías, ¿eh? Como ocurrió posiblemente en Colombia, ¿no? En Colombia muchos colectivos plantean acciones de Estela, acciones de Estela, el Corpus, Costa Rica, Argentina, en el sistema interamericano también de alguna manera, ¿sí? Hay toda una especie como de explosión de garantismo, ¿no? Y hay sentencias importantes en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, en el sistema interamericano. Se esperaba que en Ecuador sucediera algo parecido, ¿sí? Sin embargo, los niveles de civilidad se mantienen igual. Es más, si ustedes ven la estadística de la propia Corte Constitucional, se dan cuenta que no hay colectivos activando el sistema, no hay ciudadanos individuales activando el sistema, y siguen siendo los empresarios, los policías y militares retirados quienes activan el sistema, el Estado, quien es el principal beneficiario de las sentencias constitucionales, ¿sí? Y particularmente los políticos también, los propietarios, ¿sí? Es decir, no ha variado esta idea participativa que se pensaba podría constituir el elemento central para poder hacer andar el Estado constitucional. El Estado constitucional no puede andar así por sí mismo. Son las garantías. Yo les hago notar la diferencia. Cuando la fe estaba en los partidos políticos, nosotros esperábamos que ellos dieran forma a nuestros intereses sociales, los llevaran al Parlamento para que se decidan, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta que los políticos, una vez que les damos el mandato, se olvidan de nosotros. Tienen otra agenda, no la agenda del pueblo. Y la gente lo ha entendido. Por eso el sistema político está en decadencia en el mundo. El sistema de representación en el mundo está en decadencia. O sea, el que Obama haya ganado no es una casualidad. El que Al Gore versus Bush haya sido
una cuestión tan cerrada que haya tenido que la Corte Suprema contar los votos a puertas cerradas no es una casualidad, es parte de una crisis política que dio sistema de representación. Luego, la gente en los años 70 y 60 confiaba en los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, en la lucha social, íbamos a las marchas, las calles, las huelgas, ¿sí? Sin embargo, los sindicatos también se elitizaron, ¿sí? Un autor clásico como Schnickel, ¿sí? Habla sobre la elitización particularizada que ocurre en los sindicatos europeos. No es diferente. Cuando eran trabajadores obreros, salían a las calles a tirar piedras, pero cuando se volvieron dirigentes, andan en un Mercedes-Benz que lo está esperando para llevarlo a la reunión en todas partes, ¿no? Ecuador no ha sido mucho de esa diferencia, porque ustedes van a ver sindicatos argentinos, por ejemplo, sindicatos de fútbol. Se pueden desplazar en limusina a ver los partidos del Mundial de Fútbol, eso es terrible, ¿no? Hay una elitización. Pues ahora, este sistema confía, no sé si ciegamente, en que los jueces encabecen esta garantía de los derechos. Digo, posiblemente ciegamente, ingenuamente, porque en América Latina y posiblemente en el mundo entero los jueces siempre han sido conservadores. Y las pocas experiencias creativas y progresistas que han habido de derecho jurisprudencial han sido en Estados Unidos en los años 60, 70 y algunas cortes en los años 80 en Europa, ¿sí? Pero en 99.99% los jueces siempre han sido conservadores, siempre han rechazado los cambios sociales, ¿sí? Son muy pocas las sentencias que en realidad hacen cambios importantes, ¿no? Pensemos en la Corte de Estados Unidos, famoso caso de Roe vs. Wade en los años 60, ¿no? Que garantiza el derecho al aborto, ¿sí? En Estados Unidos. Pues bueno, ¿no? Ese es un paradigma importante, ¿sí? Pero en el caso de toda América Latina, las cortes o se abstienen o dicen que es absolutamente violatorio el derecho a la vida, ¿no? Sin entrar a analizar otro tipo de perspectivas, ni siquiera sociales, de los cambios necesarios sobre el derecho de las mujeres a usar su cuerpo, ¿sí? La última cuestión, bueno, un corolario respecto a esta idea de la pragmática, como para poder explicar y concluir aquí. Fíjense, el espacio de decisión política que se pensaba iba a ser muy amplio, porque finalmente tiene que ser muy reducido. Está así un discurso, las garantías se convierten en una herramienta de ida y vuelta entre algunos abogados exitosos que se dan cuenta que es interesante manejar esa herramienta llamada Ley Orgánica de Control Funcional de Garantías, ¿sí? Y algunos propietarios, la cosa no ha cambiado. Las garantías son un fracaso. La última perspectiva es la idea de la sintaxis, que lo puede entender, ¿no? Otra categoría ferroviariana, principal iuris. Bueno, se pensaba que el Estado funcional podía ser emancipador, ¿ya? Hay muchos discursos, muchos libros. Boaventura mismo, fíjense, Ramiro Ávila tiene un libro que se llama Construccionismo Transformador. Boaventura de Sousa Santos, uno de los grandes sociólogos del derecho en el mundo entero, escribió un libro que se llama El Derecho y la Emancipación, ¿ya? Y no sé si tal vez por tratar de dar cierta localidad a su pensamiento, digo que también el Estado funcional puede ser transformador, y de eso nos apoderamos del proceso constituyente, ¿sí? El Estado funcional puede ser transformador. O, ¿cómo estoy entendiendo la transformación? La transformación no lo estoy entendiendo como lo entendía obvio, ¿no? Voy a entender la transformación, por poner un ejemplo, ¿no? Como un proceso de mutación evolutiva de las sociedades, pero no histórica, sino racional, ¿ya? Yo estoy entendiendo aquí transformación, y parece que se entendió transformación en el proceso constituyente como un proceso histórico de transformación, de cambio, ¿sí? Donde los sujetos cambian la historia. Esa es la idea, ¿no? O sea, los asambleístas, el proceso constituyente, el gobierno que se construía, iban a cambiar la historia, ¿sí? Esa es una teoría viejísima, que data del siglo XIX. Walter Benjamin, por ejemplo, el mismo Marx, de alguna manera, aunque había ciertas inconsistencias entre ellos, ¿sí? Están pensando que hay un proceso histórico que puede cambiar la historia. Esa historia no es una sucesión de hechos que se vienen nada más por venir, sino que hay una dirección específica hacia donde va la historia, ¿sí? Se pensaba entonces que esta Constitución y el Estado funcional iban a ser parte de esa transformación y esa emancipación de los colectivos que habían sido destruidos históricamente, ¿sí? La emancipación también, ¿no? Aquí sí lo entiendo como Fernández, perdón, como Boaventura de Sousa, ¿no? Boaventura que cuando se hizo un contrato social, ¿sí? Donde se puso de acuerdo los ciudadanos con el Estado, con el sistema político, no fue totalmente justo, se ve mucha gente afuera, quedaron afuera las mujeres, los niños, los indígenas, los negros. El proceso histórico de los últimos 300 años ha sido una incorporación paulatina de esos colectivos a este contrato social, ¿sí? Pero lo que dice Boaventura es que ese contrato social tiene la perspectiva de siempre crear desigualdades. Por tal razón, dice, hay que emancipar. Tenemos que emancipar
hay que romper el contrato social y hacer un nuevo contrato social de la modernidad, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Pues entonces se esperaba que este Estado constitucional, con estas herramientas llamadas garantías, permitiera justamente esta transformación, ¿sí? Un Estado que ha sido renuente, siempre cooptado y secuestrado por los intereses de 4 familias en un país. Se pensaba que las garantías podían ser una herramienta de lucha social también, ¿sí? La gente cogía y, por ejemplo, si había una, por decir, entre comillas, una invasión, ¿no? Sí, personas que no tenían vivienda, hay un territorio de una gente que en su vida ha visto ese terreno, que son varias hectáreas, están esperando que aumente la plusvalía, la gente se asienta allí, algunos hacen sus casitas con cemento, viene la policía y sin ninguna garantía, pues echa todo abajo. Se esperaba que la gente aplicara las garantías para poder defender ese interés social del caso, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? De obligar al Estado que pueda transformar, que pueda hacer una nueva estructura social, una sociedad más justa, se pensaba desde el inicio en ese proceso constituyente, ¿sí? En estas dos partes yo quería hacer un recuento general, lo que me parece así, desde esta categoría de Ferrayoli, explicar esta naturaleza del Estado funcional como discurso cohesionador del proceso constituyente 2008. Ahora plantearé unas conclusiones, o sea, unas conclusiones que me parece a mí, desde mi perspectiva crítica, del fracaso de este modelo, ¿sí? La primera, el lenguaje. Que el lenguaje funciona en la realidad puede parecer muy emancipador, puede parecer muy interesante, sin embargo, tiene dos problemas. El lenguaje, el momento que visibiliza, también excluye, ¿sí? El momento que considera integrar a ciertos colectivos, lo que hace es mandar un planteo político a la gente y la gente ya no quiere luchar, porque sus derechos están reconocidos en la norma, ¿sí? Es la historia, la triste historia del derecho, ¿sí? Por eso en Ecuador se explican muchos fenómenos, como por ejemplo, no sé, o sea, el punitivismo de ciertos grupos para poner en el Código Penal cualquier afectación contra sus derechos. Porque no es lo que pasa, ¿sí? Más allá de que puede haber algunos problemas políticos específicos, en realidad no hay otro espacio. El derecho penal es lo único que funciona aquí en Ecuador. Lo que más o menos funciona. El derecho civil no funciona, ¿sí? Lo administrativo peor. Es decir, tenemos Estado responsable y propietarios que hacen lo que les da la gana. Propietarios poderosos, por ejemplo, ¿sí? El lenguaje, entonces, en todo caso, no funciona en la realidad, esconde, ¿sí? Genera placeos. Es lo que en América Latina, algunos autores como Isabel Jaramillo, que es feminista, pero también hace otros temas que tienen que ver con teoría crítica, dice ella, ocurre fetichismo legal, fetichismo del derecho, fetichismo jurídico, ¿sí? Es decir, como ya tenemos el suma causa y la función, ya todos somos aquí de buen vivir, ¿ya? Como tenemos en la ley tal que todas las personas con discapacidad tienen derecho a entrar a lugares públicos en condición de vida, pues ya todos tenemos derecho. No hay política pública. Desmoviliza. El lenguaje en este caso ha sido desmovilizador, ha sido un placebo social, no ha servido para lo que se esperaba. La segunda cosa, la política pública de participación también es un fracaso, ¿sí? El discurso del Estado funcional era de que sería el juez quien solucionara los problemas, porque ya no lo podían hacer partidos políticos ni los sindicatos. Habrá en rasgos la realidad pragmática de esto, ¿sí? Sin embargo, fíjense, los jueces tampoco son la solución. Los jueces también están muy organizados. Los jueces no han sido formados en otra perspectiva. La diferencia del partido político con el juez es que el partido político por lo menos es un lugar donde alguna posibilidad tienen los intereses sociales. En las altas cortes, en los jueces solamente tienen cabida los intereses que determina en su momento el Poder Judicial. Y si esos intereses son los intereses de las clases dominantes, seguimos todavía en un círculo vicioso de violación sistemática de los derechos y de destransformación del sistema político. La última cosa, el Estado funcional es una superación del Estado liberal. Bueno, una falacia. El Estado liberal tiene mucho, el Estado funcional tiene mucho liberal. De hecho, es una especie de reformulación del Estado liberal, ¿sí? Es un Estado que garantiza las libertades, pero que le mete un aditamento, un mecanismo de intermediación distinto, que va compitiendo con el sistema de representación, en las votaciones, en las elecciones, con el sistema de participación colectiva, en los sindicatos, que hoy día ya están en peligro de extinción, y le mete a los jueces también allí, en ese sistema. Pero sustancialmente es absolutamente el mismo Estado liberal, ¿sí? Si usted ve en el famoso libro que escribe Lenin, Estado de Revolución,
Lenin pensaba que el Estado, primero, era una ficción. ¿Sí? El Estado es una ficción, ¿no? Entonces, como una ficción, solamente un instrumento para determinados intereses. Por supuesto, desde la perspectiva marxista, la idea era tomar el Estado para poder hacer transformaciones a través de esta clase dirigente llamada proletariado, clase histórica. ¿Sí? Sin embargo, fíjense, en esta idea del Estado ideal, eso no ocurre. Eso no ocurre. El Estado no cambia. El Estado como instrumento sigue en las mismas manos. ¿Sí? Lo único que se hace es tener un velo que se llama garantías para poder decirle a la gente que sus derechos van a funcionar cuando ustedes saben que no funcionan. ¿Sí? Bueno, a partir de este panorama muy sombrío de la lógica del Estado funcional, la única cosa que quiero decir para terminar y para darle la oportunidad de que escuchen a nuestro colega Jorge Paladines, quisiera decir que me parece a mí que, en todo caso, el aporte de Ferraioli, no solamente a partir del Principio Iuris, sino otras obras que se leyeron a nuestro segundo cliente, como la Ley de Madrid, como de Derecho y Razón, fueron importantes en dos sentidos. Primero, me parece a mí que fui parte del equipo que dirigía Ramiro, donde se hicieron algunas cosas interesantes. Había muchos equipos de técnicos, no solo abogados y abogadas, sino también sociólogos, antropólogos, tratando de hacer propuestas para el proceso constituyente. Me parece que eso posicionó una cosa interesante, poner en práctica las teorías. ¿Sí? Eso fue fundamental. Es una cosa que conversábamos con Ramiro cuando trabajamos en Ministerio de Justicia, dirigí este equipo donde se hizo el sistema de garantía, el sistema de justicia, el peso de derechos, el estatuto. Decía él, nosotros tenemos que tratar de darle forma práctica a la teoría. Y eso es muy difícil. Sin embargo, creo que este fue un intento válido en el proceso constituyente de hacer ese anhelo. Yo creo que muchos teóricos en toda la historia han querido, y siempre es muy difícil. ¿Sí? O sea, los teóricos van por un lado, las luchas sociales por el otro. Posiblemente este fue un encuentro bastante feliz. Yo creo que eso es bueno. La segunda cuestión fue que me parece que la lectura de Ferraioli del Estado funcional finalmente, lo he repetido varias veces, tiene cierta coherencia con el texto funcional. O sea, el Estado funcional termina siendo un Estado máximo donde puede entrar cualquier cosa. ¿Sí? Y eso, aunque sea un poquito instrumental, pues creo que fue bueno para poder dar coherencia de este texto funcional, que hoy día digamos que ya no se aplica y que no viene en este país. Bueno, la última cosa, ¿qué hacer? Yo digo, hay dos posibilidades. Una, cambiemos al Estado. Otra, instrumentalicémoslo para el cambio. Yo creo que la apuesta de los abogados y abogadas está justamente por el segundo, me parece a mí. En la medida que se pueden hacer ciertas luchas contrahegemónicas, había cuenta que esa hegemonía está constituida de esa manera, exclusionista, pues las luchas contrahegemónicas, utilizando el derecho, podrían ser posiblemente liberadoras. Yo creo que el Estado funcional es como andar en bicicleta. No se puede sino hacerlo andar andando, no estudiando. Hay que hacerlo andar a través de políticas, hay que hacerlo andar a través de luchas sostenidas por su garantía. Muchas gracias, compañeros. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor? Bueno, entonces, reconociendo la presencia muy grata del doctor Luis Avilalizán, queremos hacer la entrega de una placa de reconocimiento que está a cargo del joven Sebastián López en representación de los alumnos de la Universidad Nacional de Chimborazo. La placa dice como sigue. El Foro Nacional Internacional Académico de Derecho confiere el presente reconocimiento al doctor Luis Ávila Lizán por su participación en el quinto Seminario Multidisciplinario de Derecho como expositor y por su valioso aporte al conocimiento. Yobamba, 27 de septiembre del 2013. Buenas noches con todos los presentes. Desde siempre los estudios jurídicos han sido marcados por una tradición formalista y positivista. La memorización de códigos, la memorización de artículos. Todo esto conllevó a conceptos vacíos y hegemónicos del derecho. Pero todo cambió desde la promulgación de la Constitución. Desde ese momento se observó una transformación normativa sustancial, ya que dejamos de ser legalistas y empezamos a abrir nuestra mente al constitucionalismo. Esto obviamente es muy bueno para los fines del Estado.
y la lógica garantista de los derechos humanos sobre la que se asienta el nuevo modelo constitucional ecuatoriano. Pero todo esto se logra gracias a un equipo de personas preparadas y muy brillantes en este campo. Y en esta noche para mí es un honor entregar la presente placa a uno de los mejores constitucionalistas del país, como lo es el doctor Luis Dávila Linzán, para quien pido un fuerte aplauso. Para finalizar con las ponencias destinadas para el día de hoy, tenemos la intervención del doctor Jorge Paladín Rodríguez con su tema el tratamiento de los delitos flagrantes. El doctor Jorge Vicente Paladines es abogado de los tribunales y juzgados de la República, obtenido su título en la Universidad de Guayaquil. Es magíster en Derecho Constitucional, obtenido su título en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Magíster en Ciencia Política, obtenido su título por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Plata. Tiene un posgrado en Ciencias Penales y Dogmática Penal Alemana por la George August University. Doctor en Derecho Penal y Criminología por la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado en Criminología por la Universidad Central de Venezuela. Posgrado en Criminología y Política Criminal de la Universidad Andina Simón Bolívar y asesor actual de la Defensoría Pública del Ecuador. Con todos sus conocimientos para ustedes, un fortísimo aplauso para el doctor Jorge Paladines Rodríguez. Bueno, nos queda poco tiempo en la noche. Muy buenas noches, gracias sobre todo por esperar un poquito. No pretendo aburrirlas ni aburrirlos, voy a hacer muy breve. No es una exposición retórica básicamente sobre lo que son los delitos flagrantes, las estrategias de investigación, etc. En el derecho procesal hay tres formas de abordarlo, estudiarlo. La clásica que aprendemos en la universidad y entregado, que es aprender los derechos y principios del derecho procesal penal. El debido proceso, el derecho a la defensa, bla, 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 bla. La otra, ahora aprendemos, sobre todo de los países un poquito fríos del sur, del cono sur de América Latina, es a partir de las estrategias de investigación penal, donde me dicen poco menos que el abogado tiene que callar cuando el juez tiene que hablar. Se crean unas categorías psicológicas, por no decir psicópatas. Se inventan que el juez se aburre cuando el abogado habla más de 5 minutos. Se les ocurre pensar que la oralidad es un fenómeno de la modernidad, que oralidad es sinónimo de modernidad. Eso es mentira. Y la tercera es a través del estudio de las instituciones del proceso penal. Eso poco se ha estudiado. Y esto es lo que quiero incluir en un campo que pretendo abrir, que es la criminología del proceso penal. Es decir, hay un campo de actores, hay un campo de poder que nos utiliza a las y los abogados como meras fichas de ajedrez. ¿Sí? Lo que hablemos en las audiencias de flagrancia, a las audiencias previas al juicio, las audiencias de juzgamiento, es nada más que retórica. ¿Sí? A eso le sumamos un poquito de técnica, entre comillas, y le llamamos estrategias de investigación. Aprendemos algo que no ha cambiado desde 1938 y decimos que esos son derechos y garantías. En el caso concreto quiero hablar un poquito sobre las audiencias de esperanza. Esto es un resumen muy sucinto de una investigación que vamos a presentar. Y el nombre es un poquito fuerte, me voy a llamar, o la he denominado como fábrica flagrancia. Y básicamente lo que se trata aquí es de hablar del modelo de gestión procesal. ¿De qué? De la detención. De eso. Para esto saco una cita del informe del Consejo de la Judicatura de Transición, casi digo otra palabra, presentado en este año, sobre las audiencias de flagrancia. La cita dice: el objetivo de este proyecto, las unidades interinstitucionales de flagrancia, es multiplicar el número de casos que llegan a juicio y responder al clamor ciudadano de disminuir la impunidad y contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana. Acá no se habla en esta cita, este informe de la Comisión de Cuentas del Consejo de la Judicatura de Transición, de derecho de proceso, de derecho a la defensa,
esclarecimiento de la verdad, de evitación de condenar a un inocente, de garantías también para la víctima. No, se habla de que hay un fenómeno cuantitativo de producir casos en serie para llegar a juicio, a través de las audiencias de flagrancia. Este no es un fenómeno nuevo. En Colombia lo aplicaron hace mucho tiempo. En Colombia se llaman las UPJ, Unidades Permanentes de Justicia. Son las unidades de flagrancia en Colombia. Máquinas verdaderamente productoras de detenciones en serie para crear estadísticas. No solo en Colombia, también en Bolivia, se llaman las EPI, Estaciones Policiales Integrales. ¿Sí? Pero acá aparece como una gran novedad el crear, y creo que es un fenómeno de las políticas públicas del actual Consejo de la Judicatura, las denominadas audiencias de flagrancia. No quiero usar la palabra negocio, pero creo que las rentas, en términos político-criminales, el construir unidades de flagrancia. La que se inauguró el 29 de octubre del año pasado ya no es suficiente. Ahora se quiere crear 4. Se habla de crear ya 4 en la ciudad de Guayaquil. Es decir, el modelo ritual del proceso penal en general, que era en donde el juez ordenaba a la gente de la policía, es decir, la gente de la policía es un capturador, un empleado al servicio de la justicia, se invierte a través de esta forma político-criminal de ver la justicia penal a través de la flagrancia. Y ya no es entonces juez, digamos, la autoridad central en el proceso penal ordinario, sino que se invierte a través de las unidades de flagrancia, en donde la agencia policial es la que predetermina la acción judicial. Esto que puede sonar como retórica es clarísimo. Creo que hay 3 cuestiones que hicieron repotenciar la creación de las unidades de flagrancia. La una es la reconfiguración del rol de actores, fiscales, defensores, públicos, privados, quien sea. Jueces a través de la comunicación con la agencia policial. Parece que alguien dijo, no nos comunicamos bien con los policías, ahora tenemos que comunicarnos mejor. La segunda es que esto crea nuevos procesos de investigación, entre comillas. Y me parece que los expertos, no quiero hacer esto tampoco, en investigación procesal ecuatoriana, son los ideólogos de esto. Y la tercera es crear esta paradoja de la seguridad ciudadana a través de la celeridad de los procesos penales. Es decir, la flagrancia tiene que ser un chiscar de los dedos, tiene que ser inmediata, tiene que ser rápida. Para la creación de las unidades de flagrancia no hubo lo que en políticas públicas se llama una línea base, un estudio que diga necesariamente de forma empírica que la justicia penal está en detrimento del lado de flagrancia. No existe una línea base. Eso es grave porque si queremos construir unidades de flagrancia debemos partir de una política pública que diga empíricamente cuáles son las principales falencias de la justicia. Los informes generalmente sobre la administración de justicia se parten y se articulan a través de lo que es la producción y productividad de sentencias. Es decir, mientras menos sentencias produzcan los juzgados penales y más saturación tengan los jueces o los juzgados, esto es un problema para la justicia penal y es motivo suficiente para crear nuevos modelos de gestión. A esto se suma, por otra parte, la demonización de parte de los medios de comunicación para los jueces de garantías penales de haber, digamos, actuado a través de lo que eran las 12 medidas alternativas a la prisión preventiva, la presentación de obligatoriedad, la prohibición de salida del país, etc. Y esto hacía entonces que los jueces se han visto como bichos raros, como prodelincuenciales, como delincuentes. Nos faltó por ahí a algún agente o algún miembro de las agencias de seguridad decir que los jueces están aliados de la delincuencia por dictar medidas alternativas. Y esto hizo entonces que las medidas alternativas a la prisión preventiva, que entre paréntesis le cambiamos el nombre con la consulta popular del 11 de mayo de 2011, del 7 de mayo de 2011, de decir que ya no es el último racho, sino que no es la regla general, era entonces una forma de ver que los jueces estaban fallando y, en síntesis, estaban alrededor de favorecer a los delincuentes. Aquí hay 3 momentos. El uno, que es, digamos, el deber ser, que hay que verlo también de forma un poquito crítica, de lo que es la detención flagrante. La detención flagrante que aprendemos en este momento no es nada nuevo, ¿no? Los delitos flagrantes ahora son la paradoja, insisto, de la justicia penal.
Y esto está proyectado en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el conjunto del principio para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención, etcétera, etcétera. Si uno hace un poquito de memoria, digo, ¿qué es un delito flagrante o cómo se articularon históricamente las audiencias que parecían configurar las unidades de flagrancia? Uno puede acordarse de esta gran memoria que comparten nuestras sociedades cristianas, que es el juicio a Jesucristo, ¿no? Después vemos que la audiencia de presentar el cuerpo ante una autoridad, le pusimos un latinismo, y en 1915 un rey le llamó habeas corpus, algún compañero decía el corpus Christi, para el efecto de cuerpo. Esto fue recogido en nuestra Constitución de 1998, en el artículo 77, numeral 1, y era una forma de evitar la arbitrariedad del juez. ¿Sí? Pero más que eso, la arbitrariedad de la detención. Hay tres formas de nosotros ver una arbitrariedad, o una ilegalidad, o una ilegitimidad. Ya las estoy diciendo. Una detención puede ser ilegal, arbitraria o ilegítima. Una detención ilegal es la que tiene como resultado una no orden o una ausencia de orden judicial. Una detención arbitraria es aquella que es típica en la administración de justicia, que es la lectura precipitada, subjetiva, arbitraria, para la redundancia, en nuestros jueces penales para dictar la prisión preventiva. Y la otra que es ilegítima, es decir, que está habilitada por una orden judicial, que el juez no está cometiendo una subjetividad de leer, por ejemplo, el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, pero que esta detención per se es inconstitucional. Uno diría, ¿cuál es el ejemplo? Bueno, usar a la prisión preventiva con otro nombre, que llamémosle apremio personal, para apremiar por alimentos y con eso presionizar a buenos activos, además familiares. Este deber ser nos dice que hay dos condiciones, una objetiva y una subjetiva. La objetiva es que el detenido tiene que ser trasladado ante el juez. Esa es la condición sine qua non que dicen los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Es decir, trasladar el cuerpo en presencia física ante la autoridad. Y la segunda, que el detenido comprenda, la detenida, para usar lenguaje de género, comprenda lo que le está sucediendo en ese momento. ¿Sí? Entienda que va a haber una audiencia donde posiblemente pase este fenómeno muy recurrido y usado en la legislación procesal chilena, que es el fenómeno de la puerta giratoria o positivo o negativa, o que se vaya de su casa o que se vaya a la cárcel, a un centro de detención provisional. En muchos países se usaron algunos verbos para distorsionar el hecho de entregar físicamente, bajo la palabrita de poner a disposición, por ejemplo. Cuando las agencias policiales históricamente ponían a disposición de un juez a través de un atestado o un parte policial, no estaban presentando el cuerpo del detenido, estaban llevando al detenido a través de un informe. Pero esto hacía retrasar aún más la administración de justicia. Y aquí es muy importante el tiempo. Nosotros tenemos el tiempo del plazo razonable, que decimos en el lenguaje de derechos humanos, de la detención en Ecuador es de 24 horas, lo cual incluso ha sido molesto, y esto ha sido presentado en informes de USAID, de la Administración de Justicia Penal, porque, por ejemplo, los fiscales decían que era un tiempo muy corto, sí, pero el plazo no está en función de la comodidad burocrática de fiscales, de defensores o de jueces, el plazo está en función del ciudadano. Se van a asustar porque en Guatemala el plazo es de 6 horas. Ningún ciudadano puede estar detenido sin fórmula de juicio, o sea, con o sin prisión preventiva, en 6 horas. En otros países es un poquito peor. Aquí nomás al norte, en nuestra hermana República de Colombia, después de una interpretación de la Corte Constitucional, el plazo razonable de la sanción policial, administrativa, gubernativa o ejecutiva, de ¿no? es de 36 horas. En Venezuela, 48, en Argentina, con una cierta extensión, al igual que España, 72, y en Perú, también un poquito más abajo al sur, es de 15 días. Dice, bueno, 15 días detenido en donde quien está en posición de garante no es el juez, es un policía. 15 días para qué? La Constitución peruana dice 15 días en los delitos de narcoterrorismo. ¿Y qué van a hacer en 15 días? Uno empieza a imaginar agujas debajo de las uñas, uno empieza a imaginar cabezas
debajo del agua, profunda, con gas lacrimógeno. Uno empieza a imaginar muchas cosas. Claro, porque se entiende que el procesado es peligroso. El procesado cambia de nombre. En la reforma de 2009 se le puso el nombre estándar de procesado, o procesado. Técnicamente hay un nombre que se usa para cada instancia. En el momento de la flagrancia es sospechoso. Lo que se estudia es la sospechabilidad. En el momento de una imputación ya es imputado, en la etapa del juicio es acusado y después de eso condenado. En otros países es difunto cuando tenemos. Esto hace que el sospechoso o la sospechabilidad sea vista sobre categorías de peligrosismo o de peligrosidad, que por cierto la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos las ha proscrito. Es decir, el peligrosismo en el caso, por ejemplo, Fermín Ramírez versus Guatemala en 2005, ya está reprochado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se puede llamar, en otras palabras, a ningún ser humano, a ninguna persona, a ningún procesado peligroso. Esto ustedes lo pueden encontrar incluso hasta en el mismo discurso de jueces, magistrados y los órganos de la función judicial, o hasta el mismo presidente. ¿Qué hace entonces el procesado peligroso en otro tipo de investigaciones donde no hay mucho esclarecimiento público, donde no hay mucha accountability? Por ejemplo, casos de delitos contra la administración pública en fenómenos como el terrorismo. Es ocultado, es secreto ese proceso, no aparece ante la opinión pública. Por eso es importante que la audiencia de flagrancia, el nombre tal vez es un poquito extenso, lo voy a explicar más adelante. El nombre es audiencia y calificación de flagrancia y tal vez el culpable está frente a ustedes. La audiencia de flagrancia es una vía corpus, es eso. Es un control de la legalidad de la detención. ¿Sí? Podemos usar la palabra vía corpus para muchas cosas. La audiencia de flagrancia es una vía corpus para controlar la legalidad de detención o la legalidad del poder punitivo que tuvo una persona. Hay muchas interpretaciones que se hacen incluso desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde el Tribunal Africano de Derechos Humanos, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el estado o sobre la situación de estar privado de la libertad en flagrancia. El detenido entonces, aquí, en esa audiencia, tiene por una parte la función de conocer, de contradecir lo que está ocurriendo, del momento penal que lo está requiriendo. Y por otra parte, el juez, quien ya se coloca en posición de garante, conoce al procesado, al sospechoso, para decirlo de forma más específica, y hace una especie de examen de derechos humanos, el juez. Y el principal examen de derechos humanos que tiene que hacer es saber si hay tortura. Lamentablemente parece que en nuestra sociedad, como casi todas las América Latina, hemos naturalizado la tortura. Cuando las o los detenidos, o los sospechosos, o las sospechosas son presentadas a las audiencias con el ojito un poquito hinchado, o con ramillones en las manos, uno diría, ¿qué pasó? ¿No? Se cayó el patrullero, o de pronto tienen algún demonio adentro que les hace aparecer estas alteraciones. Y el fenómeno es que nosotros no denunciamos la tortura, la toleramos, la naturalizamos. Y no podemos seguir siendo más tolerantes con la tortura. Y una de las formas de presentar al detenido de la autoridad no es un requisito formal de ver el cuerpo del detenido para legalizar una prisión preventiva, sino el saber si hay violaciones de derechos humanos. Entre paréntesis, espero que se confunda lo que estoy diciendo con un discurso excesivamente defensionista del procesado, porque no han faltado comentarios de que no defiende a la víctima. No es el momento, no estoy hablando de esto ahora. Eso es un tema también importante, digamos también fundamental. Hay un examen entonces de lo que es la dignidad humana, que es el concepto más importante dentro de los derechos fundamentales, Würde, el mismo artículo 1 de la Ley Fundamental Alemana, y esto es muy subjetivo. Es decir, la dignidad humana es todo el algo que no arremeta contra tu propia identidad en lo que tiene que ver a tu sustancia humana. Esto es la dignidad humana, es causal incluso de una vía corpus. Cuando una detención afecta a la dignidad humana, es susceptible de una vía corpus. Si no me creen, por favor revisen el numeral 9 del artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El nombre es muy largo, y en algo tiene la culpa también el querido compañero Luis Ángel.
La detención es entonces una detención policial, una detención que se convierte a través de la audiencia en un momento en donde hay una transferencia de poder. El poder ejecutivo entrega al detenido al poder o a la función judicial a través de la audiencia de flagrancia. Y aquí hay que comprobar si es que no hay una autoincriminación. Esto es muy subjetivo también. Si no hay tortura, por otra parte. Y por otra parte, si es que también no hay estereotipos que se formen sobre la persona procesada. Esta es la sustancia, esta es la materialidad de la audiencia. La formalidad que se enseña en las estrategias de investigación es que la audiencia de flagrancia sirve para tres cosas. Para pedir el arraigo social, segunda, para saber si es que se formula o no se formula cargos, y tercero, para negociar posiblemente, en este caso, una pretendida prisión preventiva con las justificaciones de arraigo social que dije en un primer momento. Se está eliminando poco a poco esta práctica que no merece llamarse civilizatoria, que es el presentar a las personas detenidas ante los medios de comunicación. Yo soy enfático siempre en eso. Y aquí, por ejemplo, el gran caso a nivel internacional en donde se condenó a España por presentar a los detenidos ante los medios de comunicación es uno de los paradigmas que nosotros nos lleva a todos los días, a evitar que las personas procesadas sean ridiculizadas, avergonzadas públicamente ante la prensa. Ahora, la prensa no es un mensaje ético de comunicación, es un negocio. Hay medios de comunicación que usan el fenómeno criminal, la noticia criminal, como su principal fuente económica. Para esto, ustedes deben saber que el diario El Comercio o el diario El Universo no son los primeros diarios, o los principales diarios que tienen ingresos económicos a nivel nacional. Es un diario que ustedes lo van a encontrar generalmente, porque yo colecciono el INSS particularmente, en todas las organizadoras, que se venden bastante guardo en Guayaquil. Es el diario Extra. Y el diario Extra vende noticia criminal. Cuando se condenó a España, se le dijo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, el Tribunal observa que la rueda de prensa convocada por el gobernador civil tuvo lugar cuando el demandante no había sido aún puesto a disposición de un juez para hacer su declaración. Por lo tanto, era particularmente importante en esta fase precoz, es decir, antes incluso de la apertura de diligencias penales contra el demandante, no formular alegaciones públicas que pudieran ser interpretadas como una confirmación de que el demandante había sido considerado culpable, o al menos miembro de un comando terrorista asesino. Era un caso de un presunto Estado. La tortura que se ejerce entonces en momentos de la flagrancia es por muchos motivos. Los más objetivos, que generalmente son los objetivos, puede ser por ejercer simplemente coacción o intimidación sobre el procesado. La otra es porque queremos obtener una información del procesado. Aquí un poco mucho hablaba de derecho, poder y verdad. La tortura es una forma de garantizar la verdad para el Estado, históricamente. La otra es por ejercer castigos, y la otra es porque sencillamente me cae mal el delito, por ejercer acciones discriminatorias. ¿Cómo se conecta este momento de la flagrancia? Se conecta con la reforma procesal penal ecuatoriana. Y nosotros debemos saber que la reforma procesal no estuvo aislada de muchas reformas procesales en América Latina. La reforma procesal ecuatoriana que cambió el modelo de lo inquisitivo a lo acusatorio, eso es formal, por si acaso, porque lo acusatorio no garantiza que los jueces o defensores o fiscales dejen de ser inquisidores. Los defensores o los jueces pueden seguir siendo inquisitivos. Eso es cultural. Fue acompañada de otras reformas. Argentina en 1992 cambió su modelo. Argentina de forma más crítica, ¿no? Colombia en 1991, casi a la par de su reforma constitucional. Costa Rica en 1998, Chile 2000, El Salvador en 1999, Guatemala en 1994, Paraguay en 2009, Venezuela en 2009, nuestro país muy cerquita, 2009. Muchas agencias internacionales estuvieron preocupadas por el cambio de las reformas procesales penales de América Latina. Y la más importante era USAID, es USAID, la Agencia de Cooperación para la Cooperación Internacional y el Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica. 1.5 millones de dólares invirtió en la reforma procesal, en el cambio del chip del supuesto modelo inquisitivo al acusatorio en Ecuador. Ese cambio de chip tiene, como ustedes saben, un núcleo, un principio que es muy importante, que se llama el principio del contradictorio.
por eso es acusatorio adversarial, es decir, en el proceso precluye la defensa y el fiscal, no precluye el juez. Pero cuando se inscribió el Ecuador en la reforma procesal del año 2000, se fortaleció la agencia fiscal. La fiscalía se convirtió en un aparato muy potente. Creo que hasta en gratitud le dejaron la residencia consular o diplomática de uno de estos países. Algunas personas o comunidades de mucho poder dijeron que hay que ponerle incluso hasta toga y poco menos que peluca a los fiscales, porque el fiscal es el poder, ¿sí? Es el poder del Estado, tal cual como ocurre en los Estados Unidos y Norteamérica. Bueno, para el 2003, 3 años después además de la reforma procesal penal ecuatoriana, en Ecuador se mantuvo entonces una estructura de investigación criminal compuesta con 1.356 policías judiciales, 323 agentes fiscales y solo 32 defensores de oficio. ¿Sí? De oficio quiere decir que los compañeros que sirvieron en las universidades o en organizaciones no gubernamentales. La mayor carga de la investigación penal está en la policía judicial. Aquí también se habló mucho del discurso de la víctima, y está por demás decirlo que la víctima no existe en el proceso penal acusatorio adversarial. La víctima es rea de la investigación penal. Y por supuesto aparece este gran fenómeno que es lo que motiva al proceso penal en la actualidad, que es el eficientismo penal. Es decir, aquí hay una ideología, el buscar más el dato cuántico que cuál, las estadísticas en función de la producción y productividad. Nosotros podemos a veces confundir que el éxito de una reforma procesal está en confundirnos con estándares de fábrica. Es decir, la compañía de cervezas nacionales, la Coca-Cola, la Ford, la Hyundai, la Sony, tienen estándares internacionales. ¿Sí? Estos estándares, mal denominados estándares de calidad, porque en el fondo son de cantidad, se trasladan a la administración de justicia, a los servicios públicos, a la medicina, al derecho, y se busca producción y productividad. Y se empieza a cuestionar entonces la administración de justicia porque los jueces no están despachando las causas. No importa generalmente si las causas, en el fondo supuestamente no importan, pero no importa si las causas son despachadas con calidad, lo importante es que se despachen con celeridad, que no se sature un despacho o un juzgado, una judicatura, con muchas causas. Antes de la reforma procesal penal, ustedes saben, fue el año 2000, 10 años antes, el panorama del número de personas privadas de la libertad era más o menos estándar. En 1990 hubo 7.679 personas privadas de la libertad a nivel nacional. Y en el año 2000, el año en donde nosotros nos bautizamos como un país que adoptamos el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, de Inglaterra, de Sudáfrica y de todas sus colonias, tuvimos 8.029 personas privadas de la libertad. Entre 7.679 y 8.029, es decir, entre 1990 y el año 2000, se incrementaron 330 personas privadas de la libertad. Es decir, el incremento no fue alarmante, no hubo un aumento en la tasa de encarcelamiento ecuatoriano. Sin embargo, la reforma procesal penal fue acompañada del eficientismo. El eficientismo viene de otras figuras, que son, digamos, paquetes que vienen dentro del juego. Esto me recuerda mucho cuando nosotros fuimos niños y veíamos algún juguete, G.I. Joe o lo que sea, y si no venía por los accesorios, el juguete no servía, no sirve. Hay que comprarle a Batman el carro de Batman, a He-Man hay que comprarle a Batman o a Orco, porque si no, no servía. Es igual, la reforma procesal per se no servía. Entonces, estos Batman, estos Orcos, estos Skeletor, son las suspensiones condicionales de procedimiento, los acuerdos reparatorios, los procedimientos simplificados, los procedimientos abreviados. Y para el año 2003, casi nadie aplicaba procedimientos abreviados. Entonces, los reformistas, eficientistas, dijeron, ecuatorianos, hay que usar este tesoro, porque así viene el modelo procesal penal para ustedes. Y se empieza a cambiar el panorama, se empieza a incentivar a fiscales, jueces, para que usen el procedimiento, por ejemplo, abreviado. Más adelante, el simplificado, que es mucho más rápido. Ahora se está pensando incluso en hablar de un procedimiento, se está hablando de un procedimiento expedito, es decir,
Hay un procedimiento abreviado, un simplificado y un expedito. Después van a quedar unos rapiditos y unos más rapiditos. Cualquier parecido a la sexualidad es pura coincidencia. Esto nos condena entonces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, el Estado ecuatoriano es vergonzosamente representado en el sistema interamericano por el abuso de la prisión preventiva. Es decir, gran componente de las sentencias que son jurisprudencia obligatoria de cualquier estudiante chileno, argentino, brasileño del sistema interamericano de derechos humanos son los casos ecuatorianos. Y este gran componente son abuso de la prisión preventiva. El abuso de la prisión preventiva no es responsabilidad de la policía, es de un juez. Caso Suárez Rosero versus Ecuador, 1997, TIBI, 2004, Calderón, Acosta Calderón, 2005, etc. Son casos en donde se condena al Estado ecuatoriano por el abuso de la prisión preventiva. Para ello, entonces, ya tuvimos un escenario en donde si fiscales, defensores, en ese momento de oficio y jueces, no estaban incentivados por aplicar procedimientos abreviados, entonces algún partido político que hoy dice coincidir felizmente con los postulados del gobierno en materia penal, lo cual cuesta entenderlo, creó la famosa figura de la detención en firme, que luego fue declarada como inconstitucional por el entonces Tribunal Constitucional. Para el 2007, vamos adelantando con muchos años, un circuito de compañeros, colegas, jueces, también fiscales y defensores de la provincia de la SUAY, generalmente se usa la SUAY como experimento, ojalá no usen la SUAY para el experimento de la bomba atómica. Viajaron a Chile y adoptaron el momento de la audiencia de detención, que es la audiencia de declarancia, la audiencia de calificación de declarancia. En ese momento, estos queridos colegas de la SUAY fueron demunizados por la Corte Suprema de Justicia por decir que esta audiencia no estaba contemplada en el entonces Código de Procedimiento Penal, evidentemente, pero sí estaba contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sí estaba contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia tuvo que recular, retroceder, es decir, tienen razón estos jueces. Y a partir de ahí sale el nombre de audiencia de calificación de declarancia. Y fue exteriorizándose como una práctica a nivel nacional, desde 2007. No es un invento del año pasado, viene desde 2007. Para ello, entonces, la audiencia de calificación de declarancia tuvo también muchos detractores, insisto. Grandes detractores fueron los medios de comunicación. Recuerden claramente que en el 2008, el 12 de agosto, el entonces ministro del gobierno, Fernando Bustamante, creo que es más conocido por sus cejas, el ministro, emitió un decreto en donde dijo que se prohibía ante los medios de comunicación presentar imágenes de violencia. Y más adelante hizo un adendum diciendo que se prohibía presentar también a los detenidos ante los medios de comunicación, detenidos en flagrancia. El entonces fiscal general dijo que estaba opuesto también a la idea que había que presentar a los delincuentes por los medios. Casualmente ahí no llegó el discurso de la Cámara de Jueces o de la ronda de diputados, así que dijo había que presentar precisamente, estamos variando, pero había que presentar precisamente a los detenidos ante los medios de comunicación. Y esto hizo retroceder el decreto del entonces ministro de Gobierno, hoy Ministerio del Interior. Y se comenzó a proyectar a los medios de comunicación las imágenes de los detenidos. Más adelante incluso se creó el famoso uniforme de delincuente, ustedes recuerdan, camiseta anaranjada con franjas blancas, para decirlo en lenguaje un poco más cercano. Se vistió a las personas sospechadas de delito flagrante en helado Salcedo. Algo muy parecido entonces a los helados Salcedo era el uniforme del delincuente de los medios de comunicación. Todas las personas estaban espectacularizadas, avergonzadas públicamente, no hubo habeas corpus, no hubo tampoco la apelación a la dignidad humana. Y se insistió en la percepción de inseguridad. Esto le costó, creo, tal vez el ministerio al señor. Sí, académicamente la inseguridad es una percepción. Se articula a través de miedos, etc. Sobre la base de una realidad supuesta. Creo que están todavía bombardeando. Sin embargo, esto estimula mucho la cultura del castigo a nivel nacional. Y la sociedad quiere ver a
a la persona sospechosa ante los medios de comunicación. Y esto estimula otras acciones en términos de política criminal. Esto estimula más adelante que se incremente el número de policías, se incremente el número de jueces. Esto es muy parecido como cuando decimos que hay crisis, cuando hay un tsunami y el tsunami hace pedazos a un pueblo. Entonces lo primero que dicen los pobladores es: no construir las casas, se dañaron las carreteras, ya no tengo carro, gobierno, construyame casas, construyame carreteras, construyame movilidad, proporcionen movilidad. En esto hay un dato real, pero en términos de seguridad, ¿qué trajo esto como corolario? Bueno, para el 2008 el presupuesto de la Policía Nacional fue de 91 millones y medio de dólares. Para el 2011 y 2012, a mitad, es ya de 183 millones de dólares. Esto incrementó más adelante políticas que usamos mucho, parece algún afiche buscado o traído de viejo oeste en los Estados Unidos, llamado los malos caros. Genera esto una corrupción, ¿sí? Corrupción en términos de que esto no cohesiona a la ciudadanía, la fragmenta aún más. Ahora ningún proceso penal va a funcionar si es que no hay políticas de malos caros, porque nadie lo va a encontrar al procesado. Y esto más adelante hace que se deteriore el funcionamiento en sí de las audiencias de flagrancia. Entonces, el nuevo modelo de gestión, incorporado el 29 de octubre de 2012, que sería que se funda la audiencia de flagrancia a través de la unidad de Quito, Avenida Patria, el 9 de octubre, tiene algunas características. La primera es la preponderancia del parte policial. Por supuesto, ya no se discute, y estoy de acuerdo que tampoco se haya generado una demonización del parte policial, pero el parte policial tiene una condición casi sine qua non. Uno de los expertos procesalistas decidió llamarla el parte procesal evidencia. El parte procesal es evidencia. Este especialista dice: el parte policial es evidencia. Y si el parte policial es evidencia, entonces ¿para qué tenemos a jueces? ¿Para qué tenemos defensores? ¿Para qué tenemos fiscales? Ya está todo hecho, no hay nada que hacer. Esto nos lleva a discutir el momento en sí de la flagrancia. Y lo que generalmente se conoce por flagrancia en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, es lo que generalmente también conocemos como el ser debido con las manos en la mano. ¿Creemos que todos los casos que entran a las unidades de flagrancia parten de ese supuesto? El estado de flagrancia es natural, no puede ser artificial. Sin embargo, todo se busca para generar evitación de la impunidad que sea calificado como flagrancia. Si una señora dice: el señor de ahí violó a mi hija, delito flagrante. Eso no es delito flagrante. No hubo alguien que dio un momento en el que se haya consumado el acto en términos de crímenes para decir que hay flagrancia. Nosotros hemos tenido muchísimos casos en donde se pone en cuestión el concepto mismo de la flagrancia. Y verdaderos casos que no deberían ser flagrancia entran calificados como flagrancia, sencillamente porque hay un fuerte peso del parte policial. Los partes policiales están llenos de magia, mucha magia, sí, como David Copperfield. Se usan palabras que no se logran entender en la racionalidad común, como actitud sospechosa. Nadie sabe qué significa actitud sospechosa, pero actitud sospechosa es la categoría suficiente, por ejemplo, que explica que muchas personas sean detenidas por delitos de drogas. Esas personas son aproximadamente la tercera parte de las personas privadas de libertad a nivel nacional. Otro momento es otra característica para ti, además de fortalecer al parte policial como evidencia, casi como evidencia. Otros ya lo llaman evidencia, es la reducción de la investigación fiscal. En la reforma del 24 de marzo de 2009, se dijo que la instrucción fiscal en delitos flagrantes no puede durar más de 30 días. Parece que el haber puesto hasta 30 días es motivo discursivo suficiente para decir: dice hasta 30 días. ¿Y eso qué quiere decir? Eso puede ser 29, 28, 15, 2, 3, una hora puede ser. Interesante. Se reduce entonces el plazo y se generó una especie de
juzgamiento en la madrugada, trasnochado, en otras palabras. En muchos flujos del periodo anual se llevaron a personas a audiencias de flagrancia en la madrugada. Para la defensa, buscar el arraigo social en la madrugada, que le abra el colegio para saber si su hijo está estudiando a través de un certificado, que el registro civil le abra a las 3 de la mañana, es muy complicado. Al reducirse entonces el plazo de la investigación fiscal, se hacen juzgamientos de fe. Las audiencias de flagrancia tienen entonces que generar entidades. La defensa está más que indefensa. Por otra parte, se crean como una tercera característica los juzgamientos de flagrancia. Y aquí hay algo muy raro, porque ni el Código de Procedimiento Penal, ni el Código Orgánico de la Función Judicial, ni la Constitución de la República tiene establecido los jueces de flagrancia. No existe. Pero basta una resolución entonces para prorrogar la competencia del Tribunal Penal o para darle más competencias a alguien que recibió un nombramiento después de garantías penales. Y con una resolución es suficiente de que ahora ya no solo juez de garantías penales, también juez de la familia, juez de la niñez, de la adolescencia, juez de flagrancia, juez de tránsito, y si es posible también un poquito como el SRI lo ponemos también de juez deportivo. Esto entonces hizo que, por ejemplo, el Tribunal Noveno de Garantías Penales en Quito, ahora ya son 3, se prorrogue la competencia, para mí de forma muy cuestionable en términos constitucionales, y sea el juez o la judicatura juzgadora, ahora la redundancia, en las audiencias de flagrancia. Una cuarta característica es entonces que esto reduce la defensa a aparentes estrategias de mitigación. Y la defensa no tiene otra cosa nada más que pedir medidas alternativas. Y se cambia el código. El código tradicional, dentro de una discusión de medidas cautelares, es o prisión preventiva o no prisión preventiva. Y eso significa ninguna medida cautelar alternativa, aunque sea preferente a la prisión preventiva. Y el código cambia, entonces ahora la discusión es o prisión preventiva o medidas alternativas. Y las medidas alternativas son formas de control social, también son medidas de restricción de la libertad. Y esto aumentó el flujo de personas restringidas de su libertad bajo medidas alternativas, lo cual también molestó en términos políticos criminales. Y esto llevó a que los jueces sean cuestionados por establecer o dictar muchas medidas alternativas. Y posiblemente hay un discurso de decir no sean tan amigos de las medidas alternativas. Se les recuerda entonces a los jueces ni siquiera establecer suspensiones condicionales o procedimientos sobre acuerdos reparatorios. Una de ellas es la resolución 162 de 2012, en pleno del Consejo de la Judicatura, del 13 de noviembre de 2012, que dice: artículo 1. Recordar a los señores jueces de garantías penales que, de conformidad con el artículo 36 y 37, enumerados primero y segundo, a continuación del 37 del Código de Procedimiento Penal, las conversiones de acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del proceso no proceden de delitos sancionados con penas de reclusión ni en delitos que comprometan de manera seria el interés social. De acuerdo con la primera hipótesis. La segunda, ¿qué mensaje nos estaría llevando? ¿Qué afecta al interés social? Seguro si es que en una audiencia de flagrancia le gustan meter a Jorge Vicente Paredes, no afecta al interés social. Pero si es alguna cantante o algún personaje político, sí afecta al interés social. ¿Cuál es el logro entonces? En el mismo estímulo que se está diciendo de las audiencias de flagrancia, se dice entonces que hay que promover en cifra récords los juzgamientos. En la rendición de cuentas se dice que Quito, de forma autónoma, por supuesto, logró en la primera sentencia del Tribunal Penal condenar a 3 delincuentes por robo, en tiempo récord de 17 días, gracias a las unidades de flagrancia. Perfecto. ¿Qué nos ayuda a esto? En ese mismo informe se dice, también de forma muy ronda, que en un periodo entre octubre y diciembre del año pasado, las sentencias condenatorias, gracias a las unidades de flagrancia, fueron 49. Que se confirmaron, en procedimientos abreviados fueron 49. Se estimulan los procedimientos abreviados. Sentencias condenatorias en tribunales penales, 4. Acuerdos reparatorios por nivel 1. Suspensiones condicionales, 40. Sobreseimientos, 20. Indagaciones previas, 47. Instrucciones fiscales, 113. Procedimientos simplificados, 11. Esto es terrible. Autollamamiento de juicio, 24. Medidas alternativas o preferentes a la prisión preventiva, 29. Prisiones preventivas, 122. Y de forma ronda se dice libertad de cero.
Cero. ¿Cuál es entonces el nuevo modelo de gestión? Solo habría que compartirlo con cotejar las estadísticas. Para el 2007, el número de personas privadas de libertad era de 18.635. 2008, 17.065, bajó un poco. 2009, 10.881. Entre 2008 y 2009 bajó también por el incremento de las mulas, también por la existencia de la defensa pública, también. En el 2010 aumenta a 13.436, 2011, 16.828, 2012, 19.440. Es decir, entre el 2010, 2011 y 2012, antes de la creación de las unidades de ganancia, el incremento anual era de 3.000 personas privadas de libertad. Para julio de 2013, a mitad del año, ya tenemos 23.252 personas privadas de libertad. Lo que antes era el aumento de un año, ahora es de 6 meses. Tiene que ver las unidades de ganancia, tiene que ver entonces el nuevo modelo de gestión, tiene que ver tal vez la cultura del castigo. Se está buscando de pronto el incentivar que la sociedad civil vea que las unidades de ganancia son la mejor forma de responder a la justicia. Si es así, creo que estamos yendo por el camino equivocado. Las unidades de ganancia no son un buen negocio. Las unidades de ganancia, si no tenemos los diques suficientes para poder generar verdaderos estatus de derechos humanos, verdaderas contradicciones en términos de liquidación estratégica, si las unidades de ganancia entonces no sirven como una forma de esclarecer la verdad y de detener posibles arbitrariedades policiales o judiciales, entonces efectivamente son una fábrica de producir tal vez este ideal de justicia a través del castigo, de una justicia adelantada, de construir artificialmente el momento de la flagrancia, de creer entonces que las unidades de flagrancia son el mejor reporte político criminal para el Estado. Creo que si no hay preguntas, no quiero aburrirles de hablar más. Muchas gracias. Si no hay preguntas, entonces, enhorabuena, vamos a construir más unidades de ganancia. Gracias. Correspondiendo a la gentileza del doctor Jorge Paladines por estar presente en esta actividad académica, queremos hacer la entrega de una placa de agradecimiento a cargo del doctor José García Marcomí, y la placa dice como sigue: el Foro Nacional Internacional Académico de Derecho confiere el presente reconocimiento al doctor Jorge Paladines Rodríguez por su participación en el 5º Seminario Multidisciplinario de Derecho como expositor y por su valioso aporte al conocimiento. Yobamba 27 del 2013. Para declarar clausurado el evento, a nombre del Foro Nacional Internacional, quiero agradecer a todos los presentes que se han dado cita tarde con nosotros para realizar las jornadas académicas. También quiero agradecer a los expositores que día a día han pasado por este atril, compartiendo con nosotros sus grandes conocimientos y engrandeciéndonos a todos nosotros. Para finalizar, también a todos ustedes quiero pedir un fortísimo aplauso para la doctora Marilena Zamora y para el doctor Mauricio Flores, que nos han preocupado por fomentar el conocimiento de todos ustedes. Por todo eso, muchas gracias y que Dios bendiga y los esperaremos en un próximo evento. Muchas gracias.